Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Barranco y todo el sur de Lima ya están conectados a Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en la FM local. Seguimos, continuamos con Misterios al Anochecer, hoy domingo 23 de abril, a través de las ondas de Imperial 299.5 para todo el sur de Lima y aún más allá. Pues bueno, esta noticia viene desde el sur de la península ibérica, del sur de la actual España, donde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de ese país ha realizado unos hallazgos que han sorprendido no solo a España, sino en realidad al mundo, y dentro del mundo a todos los que nos interesan los enigmas históricos y los enigmas en general. Han de saber muchos de la existencia de una civilización, casi digo mítica civilización porque durante buen tiempo fue considerada un mito, una posibilidad, pero hace ya bastante que está integrada dentro de la realidad histórica comprobada y comprobable. Se trata, como digo, de Tartessos, que pues había sido incluso relacionada por muchos, sigue siendo relacionada por muchos con la mítica, la así hasta ahora mítica Atlántida, ¿no? Esta civilización que no solamente mencionó Platón, sino muchos otros en Egipto, en otros lugares, como un grupo humano, una nación, una cultura, un reino en realidad particularmente avanzado, en un tiempo en el que el resto de la zona del actual, digamos, mar Mediterráneo no estaba al nivel de ellos y por ende empezó a expandirse hacia el este, chocó contra los griegos, tuvo colonias en Egipto, en otros lugares, y habría estado teniendo como sede una isla ya hundida, ya desaparecida en el Océano Atlántico, según algunas investigaciones, no tan alejada en realidad de las actuales costas europeas y norafricanas. Pero bueno, justamente también por esa proximidad con ese espacio es que se relaciona, además por supuesto de otros enigmas, a Tartessos con la Atlántida. Pero bueno, ya, centrémonos. ¿Qué es lo que se ha descubierto en estos días? Pues en un yacimiento de Badajoz conocido como Casas del Turuñuelo, se hallaron unos, en realidad, bueno, restos de 5 rostros. 2 de ellos, más que restos, son rostros muy bien conservados, se puede apreciar bastante de los mismos, y otros 3 son solamente fragmentos. Los 2 mejor conservados parecen representar figuras claramente femeninas, y los otros 3 pues no es tan sencillo, aunque uno de ellos parece conservar la representación de lo que sería parte de un casco, y por ende se ha dado en considerar que ha de tratarse de un guerrero o alguien relacionado a cuestiones militares, ¿no? Pero aquí vienen las 2 cuestiones verdaderamente sorprendentes. La primera es que hasta ahora se creía que Tartessos era una civilización que por el motivo que fuera no había representado la figura humana, no había representado mucho menos rostros tan hermosos, tan bien logrados como estos que se han hallado ahora. O sea, sencillamente no se había representado, se habían hallado representaciones de animales, motivos vegetales, motivos simbólicos, pero no algo que hiciera pensar en figuras humanas y en rostros humanos principalmente. En este yacimiento, concretamente de la provincia de Badajoz, algo que también acompaña y que le da un carácter marcadamente ritual al emplazamiento, es que se han hallado los restos de un gran sacrificio de caballos. Por ejemplo, también se conoce mucho más lo que ocurría en la zona de la actual Persia, cuando estaba la religión, más que zoroastra sería el mitraísmo, y se realizaban en este caso grandes sacrificios de toros, sacrificios masivos, ¿no? Por motivos rituales, para propiciar determinadas cosas. Y bueno, esto es algo que parece que en su tiempo, ya sea relacionado o quizás simplemente como desarrollos independientes, pues estuvo presente en distintas civilizaciones de todos los continentes. Incluso aquí en Perú se han encontrado restos sobre todo relacionados a
intentar ganarse el favor de los dioses o la súplica de los dioses para que paren determinado fenómeno atmosférico, climático, sequía, inundación o lo que fuera, por parte de la cultura chimú, donde hay, por ejemplo, restos de sacrificios masivos de llamas que han sido encontrados también no hace tantos años, ¿no? Pero miren, lo mismo, solamente que variándolo a los animales más comunes en cada lugar, se ha dado en el caso de Tartessos con sacrificios masivos de caballos, y concretamente en este yacimiento del que les estoy hablando, de Casas del Turuñuelo. Ahora volvamos a estas imágenes, estos rostros. Los dos rostros principales, los más visibles, los que han salido más en las noticias, son marcadamente femeninos, tienen unos pendientes en las orejas, se nota un peinado muy elaborado o quizá una especie de tocado, pero sobre todo esos rostros, ¿qué nos dicen esos rasgos faciales? Yo pensaba que era simplemente una cuestión mía, una cuestión de observación de alguien que no es ni arqueólogo ni historiador, pero en realidad lo han dicho desde especialistas hasta personas que simplemente comentan, y es que es demasiado evidente. No se trata de rostros plenamente, digamos, de la Europa mediterránea, sino que tienen un aire oriental innegable. Podrían compararse, si los ponemos a ver, digamos así, la imagen, y no decimos que ha sido allá en el sur de la península ibérica, que pertenece a un yacimiento del siglo V a.C., y le preguntamos a una persona que sea aficionada a temas de historia y todo, ¿de dónde crees que proviene esto? Y te van a decir casi de seguro, bueno, deben ser figuras encontradas pertenecientes a alguna civilización del, digamos, subcontinente indio, o de Indochina, o del Asia Central, porque incluso podrían pasar por, no sé, de repente imágenes del arte hinduista o del arte budista de determinadas zonas ya mencionadas, pero ha sido encontrado en un yacimiento, como digo, del siglo V a.C. en el sur de la actual España, de la civilización de Tartessos. Y además parece que se trata de personajes que ejercían funciones, digamos, que no eran del pueblo llano, sino que tenían cierta relevancia, funciones de dirigencia, ya sea quizás sacerdotisas, ya sea en el caso del otro relieve que les mencioné, que parece tener una especie de casco, ya sea militares. Entonces estamos hablando de una élite. Claro, algunos, como digo, lo ligan a la mítica Atlántida, es decir, que tendría esta civilización su base en una isla ya hundida, ya desaparecida en el actual océano Atlántico, para muchos cerca a, no muy lejos en realidad, relativamente cerca a las actuales costas tanto de la península ibérica como del actual Marruecos, ¿no? Donde también hay topónimos como las montañas del Atlas o el propio océano Atlántico, por supuesto, que estarían relacionados a esta civilización desaparecida bajo las aguas. Entonces nos ponemos a pensar, ¿estos rostros son los verdaderos rostros de los tartésicos? Quizá también eran los verdaderos rostros de los atlantes. Tienen rasgos claramente, como digo, orientales, pero un detalle que también algunos no dejaron pasar y que yo lo noté pues a primera chequeada, es que no solo son rostros con rasgos asiáticos, parecen pertenecer a individuos de una raza mixta que también tiene algún tipo de filiación con los antiguos indígenas americanos. Se puede apreciar, y para quienes lo vean después en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, o busquen sencillamente las imágenes en internet, personajes que tienen pómulos abultados, lo cual es un rasgo típicamente de los indígenas americanos. Es muy común en el área andina, también entre los indígenas de todo el continente, ¿no? Pero de lo que más se ve de Mesoamérica, la zona del actual México, y no está presente en poblaciones europeas, tampoco es tan común en Asia ni en África. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos? Y por supuesto esos pendientes tan grandes, pareciera incluso como que las orejas de estas representaciones son particularmente grandes, nos recuerdan a, por ejemplo, los orejones de la antigua civilización del Tahuantinsuyo en nuestras tierras aquí en Perú.
Así que, ¿de qué se podría estar tratando? Aunque esto, por supuesto, sonaría una herejía desde el punto de vista de la ciencia histórica y la ciencia arqueológica, pero quizá en el pasado, como muchos ya decían, en esos lejanos siglos, en esos lejanos milenios, podía haber sido mucho más común que ahora. Quizá fue una cuestión que quedó interrumpida al final de la Edad Antigua o al inicio de la Edad Media para redescubrirse más o menos en la época de Colón y algunos otros de las grandes exploraciones de los siglos XV y XVI. Era mucho más común el contacto intercontinental, y no estamos hablando solo de un contacto exploratorio, de un contacto que fuera la búsqueda de recursos, de intercambios comerciales o quizá incluso de conquistas territoriales, sino un contacto de ida y vuelta que implicaba la unión a nivel genético, y por ende se nota en los fenotipos de estas imágenes, entre habitantes de lo que actualmente es no solamente el sur de Europa, no solamente del sudeste asiático o del subcontinente indio, sino incluso abarcando hasta las antiguas civilizaciones americanas. Esto, por supuesto, podría ser la explicación, que no estoy diciendo nada nuevo, que ha sido propuesta de mucho antes, a ciertos mitos. Por ejemplo, en el norte del Perú encontramos mitos como el de Inailam, que algunos dicen que es el mismo que el de Takainamo, en las civilizaciones Moche y Chimú, que hablan que sus civilizadores vinieron por vía marítima, vinieron del mar. O por supuesto también intentos de irse hacia la Oceanía, porque quizás sabían que más allá habían otros pueblos, otras islas, quizá incluso otros continentes, por el soberano Inca Túpac Yupanqui, que hizo esta gran expedición hacia lo que ahora son las islas de Mangareva, otros más, y también hay quienes hablan que llegó hasta la isla de Pascua, donde se encuentra el yacimiento de Vinapú, ¿no? Que suena también bastante andino, bastante quechua por esa referencia a Apu o Apu, y que en realidad también hay ciertas evidencias de la llegada de polinesios, y como digo, un intercambio de ida y vuelta, por lo menos con la Polinesia y el continente americano, ya en lejanos tiempos, ¿no? Pero ¿qué tal si esto hubiera ido mucho más allá? También se ha hablado desde hace tiempo atrás de petrograbados en el sur del actual Estados Unidos, en esa zona desértica, que podrían representar caracteres chinos. Hay una cuestión que también está medio en la penumbra, si fue verdad o no. Hay quienes hacen referencia a antiguos periódicos de inicios del siglo XX, del hallazgo de yacimientos que podrían hablar de budismo, etcétera, investigadores o exploradores, mejor dicho, de la antigua China o del este asiático en general, en lo que actualmente es Norteamérica, o también supuestos hallazgos de una espada al parecer romana, o una figurilla que representaría a un soldado romano también en el norte de América. Y cómo olvidar, esta fue una de las cosas que desde que la leí en una revista de temas de enigmas, y después la redescubrí en un libro de James Churchward, que hablaba de otro continente perdido, en este caso de Mu, que yacería bajo las aguas del actual Océano Pacífico, ¿no? En el que mencionaba un investigador, William Niven, a inicios del siglo XX, que habría estado realizando excavaciones en lo que actualmente ya es parte de la delegación Azcapotzalco, parte del área urbana de Ciudad de México, y habría encontrado, entre otras cosas, restos de una figurilla con características chinas, ¿no? Ya está, aunque costó mucho, por otro lado, totalmente aceptado que los vikingos llegaron a lo que ellos llamaron Vinland, que sería la actual Terra Nova, Canadá y por ende América, a mando de Eric el Rojo allá por el siglo X. Eso es, hasta ahí llega la aceptación, y quizá no sin ciertas voces en contra por parte de estos contactos entre seres humanos de distintos continentes en la antigüedad. Por supuesto, también están otros enigmas como el de la piedra de Ingá y otros lugares más que para muchos tendrían caracteres relacionados a los fenicios, esos grandes navegantes de la antigüedad que seguramente y curiosamente también pasaron por Tartesos en su momento, ¿no? Y también están hipótesis como las del investigador Pablo Novoa, a quien yo tuve la oportunidad
el honor de poder entrevistar, compartir muchos momentos con él en viajes que hizo aquí a Perú en años pasados. También hay videos en mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube, y que mencionaba, tiene incluso un libro que yo lo tengo, ¿no? Una teoría respecto a que los arahuacos, los taínos, poblaciones autóctonas de las islas del Mar Caribe actual, habrían llegado a lo que son las Islas Canarias hace muchos siglos atrás, dejando también una mezcla con la población actual, o mejor dicho, con la población local, ¿no?, que llegaría hasta la actualidad, porque hasta ahora hay descendientes de los antiguos guanches en las Islas Canarias, que son actualmente parte de España, pero son no muy alejadas de la costa africana, pertenecen en realidad al continente africano, y que curiosamente no está tampoco eso demasiado lejos en un punto de vista geográfico del emplazamiento que muchos dan para la antigua Atlántida, o por supuesto también del sur de la península ibérica con la Tartessos de la cual estamos hablando. Entonces, si vamos uniendo este rompecabezas de posibilidades, ¿será que estamos ante las primeras pruebas que, por supuesto, no sin un rechazo, no sin primeras voces de alertas y bueno, de este tipo de cuestiones que para muchos son casi una herejía a nivel histórico o arqueológico, las primeras pruebas concretas de esa mezcla, quizá más que cultural, más que económica, de algún tipo también genética, entre poblaciones de Europa, de Asia, de América, en el sur de la península ibérica, y quién sabe si también en otros lugares del llamado Viejo Mundo, ya en el siglo V a.C., quizá esas ansias de los seres humanos de conocer otras tierras, otras civilizaciones, otros hermanos de especie, y que al final, extendiéndola, ha llevado no solo a las grandes exploraciones de los siglos XV y XVI, sino actualmente incluso a querer buscar vida extraterrestre, a querer reconocernos en las estrellas y salir de nuestro mundo en naves que cada día se perfeccionan más. Ya existían a un nivel, no puedo decir más pequeño, porque estamos abarcando 3 continentes, Europa, Asia y quizá América, en ese lejano siglo V antes de Cristo, y que al final nosotros estamos subestimando a nuestros ancestros humanos de la antigüedad, creyendo que tenían aspiraciones y vida mayormente locales, pero que en realidad estaban quizás no interconectados como hoy, que los viajes gracias a la vía aérea y todo eso de una a otra parte del mundo son cosa de todos los días y todas las horas, pero por lo menos sí que determinados grupos mantenían un contacto muy estrecho, un contacto que no tenía matices ni de conquista, ni de xenofobia, ni de racismo, que son taras mucho más actuales, con sus hermanos en otras partes del mundo. Qué sorprendente, ¿no? Todo lo que podemos llegar a pensar, quizá llegar a soñar, pero que quizá también en algún momento llegue a formar parte de los libros oficiales de historia, con estos y otros hallazgos que para muchos que están en medio, pues digamos, de cosas bastante más superficiales y triviales, pasan desapercibidos, pero que pueden ser de esos hallazgos justamente que cambian la historia humana y la comprensión que tenemos de nuestros ancestros de especie humana. Qué interesante, qué bonito lo que nos deja este hallazgo en Tartessos, y estamos seguros que estos y otros yacimientos en Europa, en América, en Asia, en el mundo entero, van a dar más sorpresas. Por supuesto también, no nos olvidemos, hay otras noticias que tienen que ver con el pasado. Resulta que se estaba hablando bastante de esta serie de Netflix que ha hecho sobre Cleopatra, esta gobernante del Egipto de la dinastía tolemaica, que pues ha sido ya anteriormente llevada al cine mucho tiempo atrás, y que pues es una de las figuras de la antigüedad que causan mayores, digamos, es de las más conocidas, es hasta la gente que no tiene de repente una afición hacia la historia, si le mencionas Cleopatra, por lo menos te va a referir a ella, fue una gobernante del Egipto antiguo, etcétera, ¿no?, que tuvo alguna relación con el Imperio Romano en expansión, etcétera, etcétera. Pero esta serie de Netflix ha decidido
que en esta, que no sería tanto una ficción, sino está más puesto como un tipo de documental y por ende le quieren dar un peso histórico, se representa a una Cleopatra de raza negra. Y esto ha levantado, digamos, bastantes voces de sorpresa, incluso de protesta, quizá no tanto incluso en Europa, en América, sino en Egipto, el lugar en el cual había nacido Cleopatra, donde incluso Zahi Hawass, conocido egiptólogo, uno de los más renombrados y de los principales en la actualidad, pues él y otros más, incluso hasta un abogado local ha presentado una demanda para evitar que Netflix se vea en territorio egipcio, porque consideran que están realizando un ataque hacia uno de los mayores símbolos de la cultura egipcia antigua, actual, y de la conformación identitaria como país, y todo este tipo de cuestiones que mueven pasiones, ¿no? Y que son tan de actualidad, porque es cierto, en el caso de Cleopatra fue una gobernante que tenía, pues, era la última de los tolemaicos, que pues eran una dinastía de origen griego, o más concretamente greco-macedonio, es decir, del norte de la actual Grecia y del sur de lo que actualmente es la llamada Macedonia del Norte, que ahí también hubo todo un conflicto por el nombre, que si debería y podía llamarse Macedonia, y usurpar, entre comillas, el nombre del antiguo reino macedonio que había sido cuna de Alejandro Magno. Ahí hubo todo un problema, incluso que llegó hasta la ONU, por parte de Grecia versus la Macedonia que actualmente es Macedonia del Norte, y principalmente eslava o eslavo-albanesa también. Entonces son cosas que, aunque vienen de muy atrás en el pasado, como digo en el caso de este tema entre Grecia y Macedonia del Norte, desde los tiempos de Alejandro Magno, y en el caso de Cleopatra, pues también desde hace mucho tiempo atrás, aunque por supuesto más reciente que lo anterior, que pues están diciendo no, o sea, se trata de una reina de origen griego, greco-macedonio, y por ende era de rasgos más hacia el sur de Europa o incluso los Balcanes, es decir, era de raza blanca. Y por ahí se dice que también pudo haber tenido un componente en todo caso persa, o quién sabe, por esas cuestiones que uno nunca termina de conocer exactamente las líneas de sus ancestros, pudo haber tenido componentes también semíticos, pudo haberse parecido más a las actuales poblaciones de el Levante, en la zona de lo que es Líbano, Israel, etcétera, pero no necesariamente tendría que ser de raza negra, ¿no? Hubo sí, por supuesto, una dinastía, los cushitas de reyes en Egipto, que eran de origen en lo que actualmente es Nubia, ¿no? Vale decir Sudán, parte de Etiopía, que también es una zona que ha producido grandes civilizaciones, ¿no? Entonces los cushitas se habrían sido de raza negra, pero en el caso de los tolemaicos pues no lo habrían sido así, y esto pues ha creado toda una serie de cosas que para muchos tienen tintes más racistas que otra cosa, que otra cuestión, y por eso también lo engarzo con la noticia anterior, que prueba que en tiempos aún más lejanos que la propia Cleopatra, por supuesto, ya habría habido una mezcla racial en parte del Mediterráneo, porque son pueblos que al estar junto al mar, y además un mar que desemboca en un océano como es el Atlántico, tendrían esa vocación, en el caso de Egipto también el Mar Rojo, ¿no?, que lleva hacia el Índico, esa vocación de investigar, de juntarse, comerciar, incluso establecer vínculos matrimoniales con otras etnias, otras razas, otros grupos humanos. Pero bueno, en el caso de Cleopatra sí parece que por su pertenencia a esa dinastía no era de raza negra. Pero también, por supuesto, acá hay un mensaje de tipo ideológico, mensajes más propios de nuestro tiempo. Y claro, sí es cierto que hay un debate desde hace mucho tiempo atrás respecto a cuál era la apariencia de Cleopatra y cuál era la apariencia de los antiguos egipcios. Eso hasta ahora persiste, ese debate, más que en el terreno académico, en el terreno de la ideología o de otras cuestiones, ¿no?, que en fin, que no vienen al caso. Pero también, por supuesto, es interesante recalcar al respecto que si hablamos del pueblo llano del antiguo Egipto, del pueblo común, los
que nos pueden dar una imagen más aproximada de cómo fueron los antiguos egipcios, no hablamos de gobernantes, sino como digo del pueblo egipcio, son los cristianos coptos del actual Egipto, que son para algunos el 8, para otros el 10, y algunos lo elevan porque habrían habido conversiones y una serie de trasvases del Islam al cristianismo, hasta el 14 o incluso el 16 o 18% de la actual población egipcia, porque se trata de un grupo que derivaría directamente de los antiguos egipcios, que se habrían convertido al cristianismo, entre los primeros pueblos en convertirse al cristianismo allá por el siglo I, incluso algunos lo ligan a la evangelización del apóstol Marcos. Y Marcos, en realidad me estoy confundiendo, Marcos no fue un apóstol, fue uno de los evangelistas, ¿no? Uno de los evangelistas, pero tuvo contacto, para eso de ahí describió su evangelio, probablemente con Jesús y con los apóstoles, ¿no? Entonces él realizó su obra en Egipto, convirtió a muchos, y de ahí sería la actual iglesia copta. La población musulmana del actual Egipto sí se habría mezclado mucho más con árabes y otras etnias, con turcos también. Y entonces, digamos, si vemos un cristiano copto de Egipto, es casi seguro que es un descendiente de los antiguos egipcios, y tiene por supuesto rasgos semitas, tampoco es que tengan rasgos blancos o del África subsahariana, las cosas como son. Así que sí hay forma de saber algunas cosas, pero bueno, todo lo que tenga que ver con raza, con etnia, debido, como digo, más a cuestiones actuales que a cuestiones de esos tiempos, está siempre plagada de muchas cosas que a veces trascienden el sano debate y llegan a desencadenar lamentablemente en racismo, en xenofobia y en tantas cosas. Pero bueno, amigos, ahora sí, continuamos, todavía nos queda un buen rato de misterios al anochecer. Primero una canción y de ahí continuamos ya con la parte final del programa de este domingo. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. En los 99.5 de Imperial 2, la magia de la radio.